el ingeniero comercial, máster en administración de empresas y asesor empresarial, Osvaldo Landázuri, a quien damos la cordial bienvenida. Ingeniero, tenga usted muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista con Radio Huancavilca 830 AM. ¿Cómo nos sintoniza? Buenos días, estimados. Gracias por la invitación. Les sintonizo muy bien. Muchas gracias. Entonces, entremos en materia. Ingeniero, obviamente que las últimas decisiones de parte del gobierno del señor Guillermo Lasso, obviamente en oxigenizar, dicen algunos, no oxigenar, que es lo correcto, oxigenar su gabinete ministerial, pero particularmente ese que nos gusta mucho y que es tan delicado, el tema del bolsillo, el tema de las finanzas. Dicen algunos entendidos en la materia que fue lo apropiado, algunos no están tan de acuerdo, pero definitivamente que necesitaban cambios, sí, porque este tema de la macroeconomía, que muchos no entendemos, afecta sin duda alguna a la microeconomía, que debe obviamente, decían estos entendidos, sintonizar tanto el ministro de Finanzas como el propio presidente a los que andan a pie, a los que usan buseta, aquel que tiene el sueldo básico, que sin duda alguna es un gran ejército que representa a la economía ecuatoriana. Con estos cambios de personas, ¿habrán cambios fundamentales en lo que es políticas de Estado, doctor, ingeniero? A ver, yo creo que hay que poner un poco en contexto las cosas para desmenuzar su consulta. La primera, insistir en todo lo que se había mencionado hace algunos meses ya. Yo fui de los primeros en alertar lo que se venía, lo que se veía venir, y realmente se cumplió casi al pie de la letra, ¿no? Y no es que hace falta saber demasiado de economía o tener una maestría. Se veía venir que el ajuste estaba mal enfocado desde mi óptica, ¿no? Es decir, entendamos primero una cosa, estimados amigos, radioescuchas, yo he sido muy objetivo durante mi vida pública y es indudable que el Ecuador tenía que corregir su macroeconomía. Eso es indudable. Eso no nos tocaba por las buenas o por las malas. Nos tocaba al estilo nuestro o al estilo de, por ejemplo, vemos lo que está pasando en Sri Lanka, por ejemplo, que es un país interesantemente a estudiar. Se queda sin divisas, endeudadísimo con China, por ejemplo, endeudadísimo con el Fondo Monetario también, pero sobre todo con China. Un montón de obras faraónicas en ese país, me refiero, que al final no pudieron pagarse y que no sirvieron para nada, aeropuertos, centros de convenciones, muy interesante. Pero pongo este ejemplo porque algo parecido estaba viviendo el país, es decir, vivimos una década de fantasía, una década en la que nos endeudamos, una década en la que nos gastamos mucho del petróleo, que tuvo un buen precio, y entonces eso había que corregir primero. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo corregíamos? Entonces, el asunto es que el Estado estaba gastando demasiado y usted podía corregirle por algunas vías, pero era indudable que esas vías iban a ser incómodas. Lo que había que elegir es lo menos incómodo. Y lo cierto es que al final se elige una de las, o más bien dicho, se combina una serie de alternativas que la población le siente horrorosamente incómodas. No hay medicinas en los hospitales, no hay especies para sacar un pasaporte, una cédula, no hay profesores para dictar clases en las universidades y por lo tanto los alumnos están conectados de forma virtual. Entonces, ese ajuste sí no era el correcto, es decir, ese ajuste sí debía matizarse de otra manera, por ejemplo, con más gasto corriente. Me parecía más interesante, por ejemplo, ver qué pasaba con los sueldos de los funcionarios públicos y cosas de ese estilo. Entonces, eso es lo que pasó con Simón Cueva, un economista más bien de la línea socialdemócrata, más de estilo europeo, pero me parece que sin tacto, sin mucha experiencia como para entender cómo bajar ese gasto y hacerlo de una manera más transitable, más digerible por parte de la población. Entonces, eso es lo que acabamos de vivir este año. Por eso ustedes recordarán, me parece que sí estuve con ustedes hace algunos meses, Sí, sí. yo ya avisoraba esto que iba a pasar, es decir, les decía a ustedes, los extremos no son buenos y por lo tanto hay que corregirlos de manera urgente. Ahora, ¿qué viene? Pues habrá que ver qué hace Arosemena en la cartera, Sí. pero entendamos bien de qué línea viene él. Él viene de la línea de Ecuador Libre, la línea libertaria.
Y eso, claro, muchos de los que estarán escuchando me dicen, bueno, eso está muy bien, pues libertario, libertad, incluso le relacionan con la propia política de un país, es decir, vivir libre, etcétera. Pues entendamos qué es esa filosofía del extremo libertario. Pues para los libertarios, lo que sucede es que el Estado no debería existir. Es decir, un libertario lo que le dice es, mientras menos Estado, mejor. Dejemos que la ambición, el egoísmo personal sea el que genera riqueza, es lo que decía Milton Friedman, y mientras menos Estado exista, mucho mejor. El Estado lo único que tiene que hacer es ver desde lejos cómo pasan las cosas. Chile en 1973 es el mejor ejemplo, país en el que yo me formé y por eso conozco bien ese modelo, en donde lo que sucede es que en ese año, cuando la dictadura se hace del poder, retrocede el Estado ¿en qué? En salud, en educación, en seguridad social. Es decir, para un libertario no puede haber nada gratis, es decir, todo tiene que pagarse. Y mientras más esté en manos privadas, es mejor. Por eso es que ellos en esos países privatizaron absolutamente todo. 40 años más tarde se ve que el modelo explota y hace agua por todo lado. Tan explota que ahora la constitución que se está proponiendo en Chile es ridículamente absurda. Se prohíbe el desempleo, se lleva la palabra paritario. 7:45. Estamos escuchando al ingeniero comercial Osvaldo Landazuri, analista y empresario económico. Creo que estamos teniendo algún tipo de falla acá en el norte de la ciudad, justamente por el sector donde se encuentran nuestros estudios de Huancavilca, con el tema del internet. Lamentablemente tenemos esta falla, lo estamos viviendo. Adelante, adelante, ingeniero. Por breves segundos se cortó su intervención. Siga usted. No sé si ahí me escuchan. Sí, 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 ya escuchamos. Sí, fuerte y claro, dele. ya, perfecto. Entonces, bueno, yo les decía, no sé hasta qué parte me escucharon, pero en resumen, Arosemena pertenece a esa corriente, a la corriente libertaria en la que el Estado retrocede de todo. Entonces, les contaba el caso chileno, así como les conté el de Sri Lanka, pues en Chile retrocede de salud, de educación, de seguridad social y 40 años más tarde les explota en la cara de una manera horrorosa. Entonces, realmente a mí me parece que el gobierno no oxigenó su gabinete, es decir, es otra cosa oxigenar. Hubiera sido, me parece que tienen ya un pensamiento grupal absolutamente arraigado, es decir, todos piensan igual, hablan igual y por lo tanto no hay quien piense diferente y les diga qué es lo que está mal. Entonces, realmente me parece una figura con innecesariamente, ¿cuál es la palabra? Que causa controversia. Es decir, habrán unos, los de las cámaras de comercio, le van a decir muy bien, pues bajemos los impuestos, importemos más barato. Pero recordarán ustedes que yo les decía, la Sierra Central, el Oriente, etcétera, probablemente necesitan otra aproximación. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer desde mi óptica? Ver perfiles, primero con más experiencia, segundo, insisto, que le introduzcan nuevas visiones al gobierno, que no piensen exactamente igual, que no sean como ejecutivos de lazo, ¿no? Es decir, no tenemos ministros, lo que tenemos es ejecutivos que siguen órdenes de un presidente que piensa que está administrando un negocio y no gobernando un país. Entonces, veamos qué es lo que pasa, hay que darle el beneficio de la duda de todas maneras, también desearle suerte, porque si le va bien a él, nos va bien a todos, pero realmente me parece que no es el adecuado, no es el matiz adecuado para la cartera que el Ecuador esperaba. Y esperemos de que efectivamente, siendo optimistas, esa suerte de pronto ojalá y hasta nos sorprende, ojalá que así sea, pero como que estamos ya advertidos. Ahora siempre, digo hasta lamentablemente porque la política que tenemos, me refiero a a los políticos, de partidos políticos, los políticos que tenemos obviamente siempre están empujando, aupando el tema macroeconómico, porque en la asamblea se toman grandes decisiones, pero sin duda alguna las reglas maestras las toma el presidente de la República en el ámbito económico. ¿Usted cree que algún momento los señores de la asamblea versus también el gobierno nacional se pongan de acuerdo a favor de el ciudadano común? Lo que sucede es que no nos olvidemos de una cosa, ¿no? Es decir, quizás
la poca formación Bueno, tenemos un problema de conexión. 7 de la mañana con 49 minutos. La cuestión acá en el norte del país. Sí, está como En el titilando. norte de la ciudad, perdón. Sí, está titilando un poco el internet y por eso se nos va un poco la señal con el ingeniero Osvaldo Landázuri. Reitero, analista económico, que estamos tomando el pulso a lo que está sucediendo en nuestro país, las perspectivas, las de pronto ambiciones que tenemos los ecuatorianos de este cambio de ministro, a lo mejor nos hace bien. Ojalá que así sea, es lo que digo como persona optimista. Y algunos lamentablemente critican esta juventud, esta inexperiencia. Ahí parece que nuevamente retomamos, ingeniero Osvaldo Landázuri, nuevamente nos fuimos por unos segunditos nada más, perdimos su intervención. Y le queremos ofrecer disculpas al ingeniero Osvaldo Landázuri porque el problema es acá en el norte de Guayaquil. Sí, el tema del internet, así que cualquier por ahí corte que nos ofrezca las disculpas necesarias, ingeniero. Entonces, el discurso que nos dio el señor ministro Pablo Arosemena ha sido comentarios divididos, unos con ese mensaje de esperanzador, otros que no se ajusta a una realidad que vive el país. Entonces, ingeniero, ¿es esto esperanzador o algo que todavía quedan dudas? Dos cosas, ¿no? La primera, respecto a la consulta de la Asamblea, yo les decía que probablemente la falta o la poca formación que tiene el presidente académica, me refería, le llevaron a tomar decisiones muy equivocadas en cuanto a la visión estadista de cómo gobernar un país, y entonces se distancia de absolutamente todo, se distancia del Partido Social Cristiano, de UNES, de Pachacuti, de Izquierda Democrática, es decir, no le faltó pelearse con absolutamente nadie. Entonces, realmente le veo difícil, y con eso respondo la primera pregunta, es decir, veo una asamblea enfrentada con el Ejecutivo, veo un Ejecutivo que está viviendo con oxígeno, es decir, con oxígeno asistido, no le veo fuerte, se ve muy delicada la situación, le veo a un presidente que sigue echando más leña al fuego. Por ejemplo, no creo que es conveniente decir antes de las conversaciones con el sector indígena que fueron financiados por el narcotráfico, primero 15 millones, luego 20. Es decir, no me parece que es lo adecuado, y eso es parte de ese pensamiento grupal, porque le oigo al canciller y es como oírle al presidente, es decir, es lo mismo. Entonces, es realmente pronóstico reservado. Con eso veo la primera pregunta. La segunda, pues el discurso del ministro Arosemena ahora, más que llamar la atención o esperanzador, lo que a mí me parece es que se contradice con lo que él pensó durante toda su carrera pública. Es decir, cuando era presidente de las cámaras de comercio, ustedes recordarán, lo que decía es que el gobierno o el Estado es un lagarto que traga, me parece que es la palabra, no devuelve, decía él. Claro. Por otro lado, se refería a empresarios, a los cuencanos, específicamente a los de la cerámica, les dijo caimanes, les dijo un montón de cosas. Entonces, habrá que ver, pero lo que más me preocupa a mí es que ese discurso que él da en su posesión se contradice con lo que su formación y su historia dice. Habrá que ver si es que reacciona y realmente cumple el discurso y hace más ejercicio social y ve qué es lo que hay cómo hacer con la inversión pública, velar por los más pobres, etcétera. Pero sobre todo lo alarmante es eso, es decir que según la escuela de pensamiento, de formación del ministro, pues realmente es todo lo opuesto a lo que él anunció en su posesión. Habrá que ver qué es lo que puede más, ¿no? Si es que ya el quehacer político, el público, a la fuerza le lleva a aterrizar en una realidad, tal como le pasó, por ejemplo, a Richard Martínez. Ustedes recordarán que también venía de los gremios, también hablaba de bajar impuestos, de tener una visión más próxima al mercado, y al final terminó enfrentado con los propios empresarios. Entonces, habrá que ver, pero yo creo que si el Ecuador, estimados amigos, no encuentra un péndulo racional en el medio, que es lo que yo he buscado en todas mis intervenciones, sobre todo en estos últimos años, pues probablemente estemos condenados a ir de un lado a otro, ¿no? Porque lo que más me inquieta a mí es que ustedes están sembrando otra vez, no ustedes periodistas, sino ustedes país, ustedes gobierno, ustedes sociedad, estamos sembrando un espacio para que regrese otra vez otro populista
demagógico a decirnos, pues muy bien, esas reservas que han construido con tanto esfuerzo no sirven para nada, gastémonos y volvemos a este mismo péndulo que realmente es el que nos tiene sumidos en esta incertidumbre, que al final del día es la que afecta a la microeconomía en gran parte. Es decir, usted, estimado Radio Escucha, no tiene empleo porque no hay inversión pública, porque no hay inversión privada. La gente tiene miedo de colocar su plata en una actividad para desarrollar algo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ve que el riesgo es muy alto, ve que las decisiones cambian cada día, ve que el presidente y que su círculo está metido en una burbuja, he dicho yo en varios medios, y por lo tanto eso afecta la microeconomía. Lo que nos toca es generar confianza, trabajar hacia adelante. Veamos en resumen qué es lo que pasa, pero todavía me parece que hay mucho por evidenciar, sobre todo con estas conversaciones que tenga el gobierno con los sectores rurales, indígenas. Y ojo una cosa. 7 de la mañana con 55 minutos. Justo donde iba estamos, a poner el... Sí, estamos con un problema acá en el norte de Guayaquil, en el tema de la conexión a internet. Bueno, nos hablaba el tema del señor Arosemena, por ahí que existen ciertas dudas en su manejo. Y que no ve esperanzas en cuanto, y flaco favor obviamente le hace el presidente de la República cuando va a estos mesas de diálogo, después de estas actas de compromiso, donde obviamente sale en una entrevista y dice 15 millones de dólares económicamente ha costado mantener estas manifestaciones de los 18 días a los señores de la CONAIE. Lo tenemos nuevamente el ingeniero Osvaldo Landazuri. ¿Tiene un peso no el hecho de que el señor Arosemena haya pasado por la gobernación y que haya dejado más críticas o más dudas que aciertos, ingeniero? Sí, pasó por la gobernación y claro, ahí se ve lo difícil que es el tema, ¿no? Es decir, para mí, a ver, soy quiteño, no, lo que le puedo decir es lo que vi desde lejos, pero en resumen, más negativo que positivo, ¿no? Es decir, a ver, primero un Pablo Arosemena con buena intención, con la intención de ponerse un chaleco antibalas, de figurar, de estar ahí, de tratar de solucionar el tema, pero en efectivo, pues nada, o sea, al final del día resultaban ahí declaraciones cada vez más desatinadas, como por ejemplo, si es que ilumino mejor las calles va a bajar la delincuencia, y asumaban las respuestas diciendo que gran parte de la delincuencia era a plena luz del día. Entonces, sí, efectivamente, también hay como leer esto como un rescate de Arosemena de la gobernación, ¿no? Es decir, ya para que no se queme más, pues veamos qué otra cartera le podemos entregar. Es una visión, habrá que ver, pero efectivamente para mí más negativo que positivo. Y yo les decía, antes de que se corte el internet, que probablemente ese pensamiento grupal se evidencia todavía más cuando usted de presidente manda a 2 personas costeñas a dialogar con indígenas sin saber, pero absolutamente nada de esa cultura. Y ojo, si me manda a mí usted a hablar con el sector indígena, probablemente tenga que prepararme mucho porque tampoco conozco la cultura, pero hay gente que sí lo hace. Entonces ahí usted se da cuenta más o menos de este círculo elitista, esta manera de pensar del gobierno que para mí es realmente sumamente peligrosa. Y habrá que ver entonces cómo se espabila, cómo reacciona, pero probablemente lo que nos toque es esperar 3 años en esto, ¿no? Es decir, de incertidumbre, de cambios, que realmente me parece que el gobierno perdió ya mucho espacio como para poder gobernar. Entonces, a eso estaremos abocados. Habrá que ver la madurez política también para entender los distintos escenarios, pero de eso no podemos confiarnos demasiado, ¿no? Porque ustedes ya ven que cada actor político vela y actúa por sus propios intereses. Entonces, yo creo que al final del día, pues la opinión pública, los que estamos en radio, en televisión, etcétera, lo que tenemos que hacer es informarle al país de cómo van avanzando las cosas también, con la idea de que el gobierno pueda corregir su rumbo y al menos tratar de paliar los 3 años que vienen, que son realmente impredecibles desde mi punto de vista. Sí, muy complicados, ¿no? Definitivamente. Ya este tema, el tema político, económico que está candente, el tema político, 80 personas intentaron, o algunos dicen 82,
intentaron los asambleístas también destituir al presidente por la vía democrática, supuestamente, ¿no? Y este es un flaco favor que le hacen al gobierno porque obviamente como ecuatorianos queremos que la democracia sobreviva, subsista, pero la verdad que a veces hay protagonistas que hacen unos méritos como para que la gente diga y salga a las calles. No lo estoy promocionando, pero que se vayan todos porque tal parece que no aciertan una. Ingeniero Osvaldo Landázuri, muchas gracias por atender este llamado y reitero nuestras disculpas por intermitencia que tenemos en el internet de nuestra parte acá en Guayaquil, pero sin duda alguna dejó grandes cosas que me quedaron rebotando. Por ejemplo, el tema de que personas costeñas van a hablar con los indígenas cuando ellos tienen en verdad una situación, una idiosincrasia, una cultura muy distinta, una visión muy diferente a la que la mayoría los tenemos. Muy interesante esa parte. Gracias, Osvaldo Landázuri. A las órdenes, estimados amigos, muchas gracias y ojalá podamos vernos allá en Guayaquil.